Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Drenny del Rosario y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer y meditar en el Evangelio de hoy, marzo 23, que está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 31 al 47. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros mandasteis enviados a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no recibo testimonio de un hombre, pero digo esto para que os salvéis. Él era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que él ha enviado. Vosotros investigáis las Escrituras, creéis tener en ellas vida eterna, pues ellas son en realidad las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. No recibo la gloria de los hombres, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que soy yo quien os acusará delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien depositáis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Si yo doy testimonio de mí mismo, se suscita una disputa entre Jesús y sus adversarios acerca de su modo de entender a Dios, la ley y al hombre. Jesús mira a Dios como Padre, la ley como libertad en el amor y al hombre como su hijo, en tanto que los jefes del pueblo entienden a Dios como legitimador de su poder, la ley como su instrumento y los hombres como masa informe de excluidos, ovejas de matanza destinadas a ser inmoladas en el templo. Jesús acusado siembra el desconcierto entre sus acusadores al imputarles cargos de pervertir la religión auténtica de Israel y probar la verdad de su imputación por medio de los testigos. En una discusión, el testimonio en favor propio no tiene ninguna validez y requiere por tanto el testimonio de otros. El caso de Jesús, en cambio, es especial, puesto que su testimonio está argumentado y probado por sus obras y palabras, que dan fe de su realidad única de Hijo unigénito enviado del Padre. Nadie más fuera de Él y del Padre lo puede atestiguar, porque ha venido precisamente a mostrarnos al Dios a quien nadie jamás ha visto. Su testimonio es creíble por sí mismo, puesto que al proceder de lo alto da cumplida respuesta a la insaciable búsqueda del corazón de todo hombre libre para el amor. Lo cual hace innecesaria la presencia de cualquier otro testigo.
Sin embargo, Jesús, después de haber apelado al testimonio del Padre, que inmediatamente después retoma y amplía, cita en su propio favor al Bautista y a las Escrituras que también sus adversarios deberían comprender. No menos de 11 veces habla de testimonio. El hombre es palabra y la palabra es testimonio, recuerdo y martirio de la verdad que se conoce y se vive. Todas nuestras relaciones son testimonios. El testimonio de Jesús es verdadero por cuanto sus obras de Hijo corresponden plenamente a la verdad de aquel Dios que levanta de la muerte y hace vivir como dice la propia Escritura. En una época como la nuestra, que ya no es de cristiandad, sino más bien de minoridad, nuestro testimonio de hijos, si se expresa con dulzura, respeto y recta conciencia, resultará cada vez más determinante para la transmisión del Evangelio y para la salvación del mundo. Más que maestros, tenemos necesidad de testigos. Es otro el que da testimonio de mí. Ese otro es el Padre, que da testimonio de su Hijo. Es esta la única vez que en el Nuevo Testamento se llama al Padre otro. Otro significa distinto, pero no diverso. Padre e Hijo son distintos como personas, pero iguales y unidos en el mismo amor que anima su actuar. Este testimonio accesible a quien tiene el amor del Padre resplandece en todas las Escrituras y es acogido por todo aquel en quien, como el Bautista, brilla la luz de la verdad. Yo sé que es verdadero. Esta verdad filial es la conciencia del Hijo, al que el Padre le muestra todo. Ella es la luz y la vida para la que todo hombre está hecho, criterio último de verdad, presente en el corazón de todo el que la busca. Ustedes han enviado mensajeros a Juan. Jesús remite a Juan, que ha dado testimonio de la verdad, testimonio que conserva plenamente su valor. El verbo imperfecto denota una acción cumplida en el pasado cuyo efecto perdura hasta el presente. Yo no recibo el testimonio de un hombre. Juan es un hombre. En cambio, el testimonio del Hijo procede directamente del Padre. Pero Jesús evoca a Juan, dado que él ha sido el primero en acogerlo. Él es el profeta que no se conforma con el culto de la palabra, sino que fija su mirada en quien le habla y en su propio ser para captar la intención de la palabra y hacer la vida en su propia situación. El verdadero culto de la palabra es la escucha diligente y ejecución inteligente. Jesús trae a la memoria a Juan, porque es él quien ha recogido la herencia profética necesaria para ser salvados. Él era la lámpara. Juan no es la luz, sino la lámpara reavivada por la luz que esparce. Pero ustedes no quisieron disfrutar ni una hora de su luz. Juan suscitó una oleada de entusiasmo que repentina y rápidamente se desvaneció. La luz de su testimonio tuvo una muy corta duración entre sus contemporáneos. Los hijos de Abraham son bien distintos de él, porque él se alegró a la vista del día de Jesús, el Hijo. Él no vivió para otra cosa, pero sus hijos en cambio están animados de intenciones asesinas. Yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Juan, conforme a su deseo, disminuye para que él crezca. De la misma manera, su testimonio cede su puesto a uno mayor. Las obras que el Padre me encargó realizar, lo que se hace es testimonio de lo que se es. Jesús lleva a cabo las mismas obras del Padre. Su alimento es cumplir su voluntad en él. El Hijo se lleva a término su obra en favor de los hombres. Las obras que yo hago dan testimonios de mí.
Estas obras son los milagros en los que Jesús revela que Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su único Hijo para salvarlo. Revelan a Dios como Padre, a Él como Hijo y a nosotros como sus hermanos amados. El Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Después de aducir como testigos suyos al Bautista y a sus propias obras, Jesús vuelve al testimonio del otro. El testimonio del Padre en favor de Jesús no se apoya únicamente en las obras que ha realizado en su condición de hijo, como acaba de decir, ya que quien acepta la palabra siente resonar en su interior la voz y ve el rostro del Padre, que el Hijo ha venido a mostrarnos. Cuando la palabra permanece en nosotros, nuestro corazón se ilumina con su verdad. Es el testimonio interior del Espíritu, concedido a quien posee en sí el amor de Dios que le hace comprender la Escritura. Es aquella atracción interior del Padre que dispone al hombre para hacerse teodidacta, discípulo de Dios. Según una tradición hebrea, todo israelita antes de nacer sabe ya toda la Biblia de memoria y puede descifrar sus misterios. Pero al nacer, un ángel le hace un poco de presión en la fosa del mentón, lo que le hace olvidarlo todo, a fin de que sienta la alegría y tenga el mérito de redescubrirlo todo por medio de la palabra. En todo hombre hay realmente un conocimiento y un amor virtual de la verdad, que despierta con la escucha de la palabra. La que tan pronto se dejó ir hace que la persona reconozca que está allí como en casa. Tanto el testimonio de los hombres como el de la Escritura se acepta como verdadero cuando cae como la semilla en un terreno fértil, un corazón de hijo que es nostalgia del Padre. La palabra exterior siempre va acompañada de una atracción interior que nos hace descubrir en ella nuestra verdad escondida. Ustedes nunca han oído su voz. Cuando fue promulgada la ley, el pueblo vio la gloria y oyó la voz del Señor, en el libro del Deuteronomio, capítulo 5. Jesús echa en cara a sus acusadores el no estar abiertos a la revelación que se les ha concedido y mostrarse por el contrario reacios a la palabra, negándose a oír o mirar a quien les habla, un cierto tipo de entusiasmo espiritual. Quien oye la palabra sin entrar en comunión con el que habla, niega el sentido de la palabra misma. Ni tienen su palabra que permanece entre ustedes. La palabra del Señor no es demasiado elevada ni demasiado lejana. No está en el cielo ni más allá del mar. Está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica, se ha dicho al pueblo. En el libro del Deuteronomio capítulo 30. Jesús recrimina a sus acusadores que tienen esta palabra en la boca, pero no en el corazón. Si lo hubieran escuchado, permanecerían en ellos y entonces serían hijos y creerían en el Hijo que el Padre ha enviado. Escrutan las Escrituras. Escrutar en hebreo, darach. Preguntar, investigar. Alude al estudio atento de la palabra. Del versículo 39 al 47 se habla del testimonio de las Escrituras y del porqué de su rechazo, que proviene del hecho de limitarse a lo escrito, el signo sin atender a su significado, Dios mismo que se da al hombre. Se puede preguntar a la palabra, olvidando al que la dice. Si yo solo recuerdo la palabra, algo aprendo de ella. Pero si recuerdo a quien la dice, quedo cautivado por la palabra. Piensan que en ellas tienen vida eterna. La palabra es vida eterna por ser comunión con aquel que habla. Infortunadamente, la promesa puede convertirse en un ídolo al olvidar al prominente, aunque parezca extraño, es lo frecuente y corriente.
Por principio el hombre tiende a aprender porque es hijo que todo lo aprende. Pero debido a un daño en el programa, tiende a aprender mal, es decir, a poseer como propiedad la palabra, olvidándose del otro que habla, con lo que acaba por convertirla en objeto de rapiña e instrumento de dominio. Son ellas las que dan testimonios de mí. Jesús da a las Escrituras una interpretación mesiánica de tipo filial. El Salvador prometido es el Hijo de Dios que nos comunica su propio ser. Por lo demás, si es el propio Dios el que habla, ¿qué puede decir o dar si no es su mismo ser? La palabra es siempre autocomunicación. En toda promesa está comprometido el que promete. Las Escrituras, por tanto, hablan de Jesús, el Hijo que cumple la promesa de Dios a Israel. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, decía San Jerónimo. Nuestra raíz santa es Israel, dice la carta a los Romanos capítulo 11. Pero ignorar a Cristo equivale a no comprender las Escrituras. Un escrito cuyo contenido se ignora se vuelve ininteligible. Aún la lectura del Antiguo Testamento está como cubierta por un velo que solo es descorrido por Cristo a fin de que en él se pueda ver a aquel que habla. Al convertirse al Señor, que es Jesús el prometido, ese velo será descorrido. En él la promesa se hace claramente comprensible. No quieren venir a mí para tener vida. La invitación de la sabiduría en Sirácides 24 es la misma del Hijo en los versículos del 41 al 44. Se dice que nosotros rechazamos su invitación porque a cambio aceptamos la sugestión de la necedad. Yo no recibo la gloria de los hombres. La gloria, kavod, que es igual a peso, es la consistencia, la identidad de alguien que proviene de su reconocimiento. Lo que está en juego es la opción entre el reconocimiento de los hombres y el de Dios, entre la vanagloria y la gloria verdadera. Jesús no anda en procura de la vanagloria. Su autoestima le viene de ser reconocido y amado por el Padre. La torpeza consiste en buscar en otra parte la propia gloria. No tienen en ustedes mismos el amor de Dios. Quien no conoce el amor del Padre, la estima de que goza a sus ojos, el hombre es para él un prodigio admirable. Ignora su propia identidad, le falta su peso, su necesidad de estimar sigue vacía e insatisfecha. Por ignorar el amor del Padre, Adán se ha alejado de él, tratando de encontrar en sí mismo su propia gloria, y se ha encontrado desnudo, puesto que cuanto cada uno es a tus ojos, tanto es y nada más, dice San Francisco de Asís. Solo el amor permite conocer a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan 4:8. Su sabiduría se prolonga sobre aquellos que lo aman, dice Sirácides 1:8. Y tan solo el amor es increíble. El argumento decisivo y último de la verdad de todo testimonio es el amor de quien lo da y de quien lo recibe. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me aceptan. El Hijo viene en el nombre del Padre. Quien busca la gloria en sí mismo no descubre la del Hijo que procede del Padre. Si otro viniera en su propio nombre, Adán buscó la gloria en su propio nombre. Se negó a ser hijo y hermano como quien pretende hacerse dueño de su propia vida y apoderarse de la vida de los demás. De esa suerte, dando muerte al Padre, dio principio a la cadena de violencia y muerte de aquel que viene en su propio nombre. Si lo recibirían,
Rechazamos al Hijo porque rechazamos el ser hijos, pero recibimos en cambio de muy buen grado a aquellos que se presentan como amos por querer ser como ellos. ¿Cómo van a creer ustedes que aceptan la gloria de otros? No puede saciar su sed quien arroje el agua a la calle, como no puede adherir al Hijo aquel que se niegue a admitir su propia verdad. La falta de fe parte de la falta de libertad. El que ignora su propia identidad de hijo la busca en otra parte, en las imágenes que los otros tienen de él, con lo que resulta convertido en esclavo del parecer ajeno, del esfuerzo por complacer a los demás para lograr complacerse. Su vida acaba siendo una farsa, su rostro la máscara que el otro quiere imponerle. Y esa máscara tiene siempre los rasgos aparentemente seductores de un personaje, al que cada cual se adecua como puede, sacrificando su propia humanidad. La vanagloria es el verdadero Moloch que devora nuestra vida. Ella hace irrespirables nuestras relaciones, llenas de falsedad y prepotencia, violencia y muerte. No buscan la gloria que solo viene de Dios. La gloria que nos viene de Dios es nuestra identidad de hijos, infinitamente amados por el Padre. Quien la busca en otra parte desconoce las Escrituras y se ignora a sí mismo. Su gloria lo enceguece y obnubila y es ciego ante sí mismo y ante Dios. No piensen que yo los voy a acusar. La misión de juzgar le ha sido confiada al Hijo, pero su juicio es conforme a la voluntad del Padre, que no juzga a nadie. Por eso su juicio no consistirá en una acusación contra nosotros, sino que se realizará en la cruz que Él abraza por nosotros. Quien los acusa es Moisés. Jesús refuta la acusación de quien se defiende con la ley de la que espera la salvación. Ella lo acusa, declarando muerto, incapaz de llevar su camilla y caminar, y solamente capaz de matar a quien hace resurgir y caminar. Aquí Jesús habla de las funciones que la ley cumple en un mundo privado de amor y de libertad. Ella denuncia nuestro error para comprometernos a volver a la verdad. Si creyeran a Moisés, creer a Moisés, enviado de Dios, equivale a creer a Dios mismo que habla y al hablar se comunica. Creer a las Escrituras es confiarse a aquel de quien ellas hablan. Creerían en mí. Jesús es la palabra encarnada, el don de un Dios que se nos comunica en su misma persona. La encarnación de Dios es la expresión escandalosa y a la vez necesaria de un Dios que es amor y que no puede no comunicarse. De mí ha escrito Él. Las Escrituras se comprenden únicamente a la luz de su cumplimiento, que es Jesús. La Escritura que transmite la palabra da testimonio del don de sí que nos hace aquel que habla. Si no creen en sus escritos, para creer sus palabras, dice Jesús, es necesario creer a los escritos de Moisés. Lo cual quiere decir que los cristianos no entienden a Jesús si no conocen las Escrituras. Pero el que conoce las Escrituras no la puede entender plenamente, sino a partir de su cumplimiento. El Mesías, cuando venga, lo revelará todo. El que lea a Moisés no puede cerrarse lo escrito, haciendo del escrito un fetiche, sino que eleva sus ojos al Señor y dirige hacia Él su mirada. Entonces podrá tener en sí mismo su amor. La palabra en Él será espíritu y vida, no un juego de autojustificaciones o una búsqueda de vanagloria. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.